Bueno, buenos días. Em, Hoy les vamos a presentar unos avances parciales del proyecto Amplificar la voz de las víctimas para la no repetición, testimonios de mujeres y población LGTBIQ+ en el conflicto armado a través de la traducción. Primero les vamos a hablar como de unos datos generales del proyecto para contextualizarlos, sobre quiénes somos, el cronograma, la metodología. Después nos vamos a centrar en los problemas en los problemas de traducción que hemos encontrado en lo que llevamos del proceso. Y por último, unas reflexiones preliminares. Estas somos las participantes del proyecto. El proyecto lo presentamos a nombre del Semillero Traducción, Género y Feminismo, que es apoyado por el grupo, está escrito, al grupo de investigación en traductología, con los respectivos docentes que nos acompañan. Y además del grupo pues, que está dentro de la Escuela de Idiomas, también nos apoya la Fundación Universidad de Antioquia, ya que nos presentamos a una convocatoria de proyectos de investigación de estudiantes de pregrado, la cual, bueno, eh, ganamos, entonces la fundación nos apoya con una financiación. Bueno, buenos días. En cuanto al cronograma del proyecto, lo planeamos desarrollar en 4 semestres. Lo iniciamos el semestre pasado y ahorita mismo estamos en la segunda etapa, que es la enfocada en la traducción y la revisión de testimonios del español al inglés y al francés. Bueno, les presentamos acá el texto con el que trabajamos, del que sacamos los testimonios que estamos traduciendo, que es específicamente uno de los capítulos del informe final de la Comisión de la Verdad, que es publicado en 2022. Es el capítulo de Mi cuerpo es la verdad, que habla específicamente de las victimizaciones y resistencias de mujeres y población LGTBIQ+. Como planteamiento del problema, primero nosotras identificamos que en los periodos después de acuerdos de paz hay una explosión de narrativas, no solo desde lo institucional, sino también desde distintos sectores de la sociedad civil, y ante estas narrativas encontramos un rol ético de la traducción, de los traductores y las traductoras, que nos enfrentamos a esas narrativas consignadas en diferentes textos, ¿cierto? Específicamente es el rol ético en la difusión de testimonios de diferentes actores involucrados en conflicto, pero también y enfáticamente de esos testimonios de las víctimas, ¿cierto? Sobre qué entienden ellas, qué pasó y cómo relatan lo sucedido. Y nos encontramos con que solo uno de los tomos del informe ha sido traducido por completo al idioma francés, el resto no han sido traducidos, y nos preguntamos cómo se ha dado esa internacionalización del relato o de los relatos del conflicto armado a otros contextos y a otros países, sobre todo de un esfuerzo como el de la Comisión de la Verdad, que es un esfuerzo comprensivo, de amplio alcance y significativo pues, para la sociedad colombiana. El objetivo general de nuestro proyecto es difundir los testimonios que encontramos en el tomo en relación a las victimizaciones y resistencias de las víctimas mujeres y de las personas de la población LGBTIQ+, a través de la traducción comentada del español al inglés y al francés, esto con el fin de visibilizar el conflicto colombiano hacia otros contextos internacionales. Específicamente, ¿qué queremos hacer? Primero, pues comprender lo narrado en los testimonios para identificar posibles problemas de traducción al momento de transmitirlo a otras realidades. Vamos a traducir los testimonios desde un enfoque de género y un enfoque feminista con el fin de visibilizar las experiencias en cuanto a las victimizaciones y resistencias. Y queremos construir un libro electrónico multimedial sobre lo contenido en el tomo y sobre el proceso que llevamos en la traducción. Bueno, la metodología del proyecto para empezar, es una traducción inversa. Pues, trabajamos testimonios del español al inglés y al francés. Es una traducción colaborativa, pues nosotras somos 7 estudiantes en el semillero, más pues, los profes que nos acompañan. Si bien inicialmente las traducciones se realizan de manera individual, luego en conjunto se comparten las dificultades encontradas, las posibles soluciones a sus problemas y entre todas nos retroalimentamos para generar pues una traducción conjunta. Y esto pues también se ve reflejado en un comentario, pues es una traducción comentada donde eso se reflejan y se consignan las dificultades, soluciones y además
los sentimientos, lo que nosotras sentimos al momento de traducir este tipo de testimonios. Bueno, también el proyecto es una investigación-creación y también tiene una parte formativa, ya que el proyecto también lo tenemos enmarcado en las prácticas de traducción pues, del programa, de prácticas en inglés y en francés, y pues donde estamos siendo asesorados por los profesores y donde ellos también participan en este proceso de retroalimentación y de construcción conjunta. Y bueno, y como producto grande pues, del proyecto va a ser un libro electrónico multimedial donde van a estar contenidas pues, las traducciones, las soluciones, los problemas y además otros elementos multimediales que ayudarán al lector internacional a contextualizarse mejor sobre el conflicto y pues sobre la nación. Este es el proceso actual este es el proceso que llevamos a cabo en este semestre. Eh, Inicialmente pues se traducen los testimonios, luego se pasa a una etapa de revisión inicialmente entre pares y luego ya una etapa de discusión entre todas las integrantes del semillero y una vez discutidos estos elementos se pasa a una etapa de corrección. Aquí de pronto se ve un poquito lineal, pero en realidad es algo muy cíclico. O sea, inicialmente traducimos una tanda de testimonios, se pone a discusión, se corrige, y luego con esa retroalimentación seguimos con los siguientes testimonios. De pronto a veces volvemos a testimonios ya traducidos para implementar otros elementos discutidos. Y todo este proceso está acompañado tanto por la creación de los comentarios, pues que van surgiendo a lo largo del proceso, y el uso de herramientas como bitácora de traducción, que es donde están consignadas la mayoría de las decisiones y dificultades encontradas, un glosario terminológico, una lista de referencias bibliográficas que también acompañan este proceso. Y bueno, eso es como la parte principal. Bueno, ese era como el contexto general del proyecto. Ahora nos queremos detener en los problemas de traducción que hemos identificado en estos 3 meses que lleva el proceso. Son muchos más problemas que hemos identificado, pero por tiempo vamos a hablar de unos en específico. Y el primero de ellos, que es uno muy recurrente en nuestras discusiones, es donde está esa marca de oralidad de los testimonios, porque hay que considerar que son testimonios que los toma la comisión a través de entrevistas, es decir, si se toman de manera oral en un inicio, pero después son transcritos para estar consignados en el informe final, ¿cierto? Entonces hay diferentes intermediaciones del texto que estamos traduciendo, además de la intermediación de nosotras como traductoras. Entonces, queremos compartir unos testimonios. Voy a leer el testimonio en español y después señalamos unos aspectos puntuales sobre dónde creemos que está esa marca de oralidad. Entonces, la policía y las autoridades... Ay, perdón, se me olvidó mencionar que estamos pasando unos papelitos donde están los testimonios también, para que los puedan leer más accesibles. Entonces, la policía y las autoridades no hacen nada, porque hay mucha autoridad vendida. Les pasan un dinero y se hacen los pendejos, los de la oreja mocha, y se van y no ha pasado nada. Yo conocí en Sevilla, Valle del Cauca, a una chica trans que fue flagelada muchas veces por la autoridad y entregada a otras personas para que fuera violada. Entonces mira que sí existen, pero por el mismo temor que se les coge a las autoridades, ellas nunca denuncian, porque dicen, ¿para qué voy a ir a denunciar si ellos mismos son los culpables de esto? No se hace una denuncia, no se hace nada por el mismo temor a ellos. Inclusive a mí me da mucho miedo, yo estoy hablando contigo y espero que esta conversación llegue a manos de personas honestas, porque aquí estoy corriendo riesgo, porque estoy hablando de un tema muy delicado y muchas no se atreven a hacerlo. Este es el testimonio de una mujer trans, gestora en salud y lideresa, y queremos señalar varios elementos acá. En verde vamos a poder ver las distintas repeticiones que son recurrentes a lo largo de un mismo testimonio. No solo repeticiones en cuanto a sintagmas, autoridades, 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 sino también en cuanto a las ideas, ¿cierto? Que no se hace nada, que no se denuncia. En azul vamos a ver lo que por ahora hemos identificado como una confluencia de registros, porque en estos testimonios no hay una unificación, digamos, de un registro. Encontramos un lenguaje que puede ser muy coloquial junto con otro lenguaje que podemos identificar ya más formal, ¿cierto?
Entonces, pendejos y oreja mocha al lado de flagelar. Y por último, en naranjado vamos a ver los marcadores discursivos y nos vamos a detener en este punto. ¿Por qué los marcadores discursivos nos representan un problema como traductoras? Porque normalmente, o desde el inicio pues, del proceso, nosotras dábamos por sentado que los marcadores discursivos correspondían al uso estándar de la lengua que identificamos pues, los que manejamos este tipo de temas. Entonces, nosotras asimilábamos a que el porque, por ejemplo, expresa una relación de causa-consecuencia, entonces se traduce como because o como parce. Pero encontramos que en la manera de narrar de las víctimas, estos elementos o estos marcadores discursivos no correspondían a ese uso estándar, sino que estaban cargados de otro valor, ¿cierto? De otra forma en la que se hilan las ideas a la hora de hablar. Entonces, cuando ella dice, ellas nunca denuncian porque dicen, ¿para qué voy a ir a denunciar? Ahí en realidad no se está expresando una relación de causa-consecuencia, sino que es una manera que ella encuentra de hilar todo lo que está diciendo, ¿cierto? También pasa con el inclusive y con los otros porques. En el inclusive a mí me da mucho miedo, no es una relación como de que se incluye una concesión que ella está dando sobre el testimonio, sino que es como un sentido de hecho, efectivamente, precisamente, yo tengo mucho miedo de contar eso porque es delicado, ¿cierto? Entonces, para la traducción, nosotras al inicio estábamos traduciéndolo como because y encontramos que no podíamos hacer eso, sino que teníamos que encontrar esos marcadores discursivos propios del idioma inglés, con el que también se hilan el discurso y que dan cuenta de esa escena de enunciación, ¿cierto? De ese contexto de enunciación. Entonces lo reemplazamos por un you see o actually o you know para referirse a esa persona que la está entrevistando, ¿cierto? Bueno, acá los elementos que ya hemos mencionado, la oralidad se expresa de otras maneras, ¿cierto? Hay unos sentidos implícitos que nosotras, como hablantes nativas del español, también damos por sentado y que tenemos que entrar a analizar y interpretar, interrupciones, oraciones largas sin pausa, unos órdenes menos, pues un orden de las ideas menos claro, uso de diminutivos, expresiones de lástima, ironía, de emotividad, con las que también nos enfrentamos a la hora de traducir estos testimonios. Bueno, la segunda categoría general de problemas que queremos resaltar hoy hacen referencia a las diferencias culturales y que poseen ciertas cargas contextuales. Esto es porque las queremos traer aquí a discusión, porque nos hemos dado cuenta que nosotros por ser hispanohablantes, pues nativos, y también por pues ser colombianos y estar muy metidos, bueno, muy permeados de todo este tema del conflicto, de la violencia, para nosotros muchos de estos términos que se vuelven naturales, ¿sí? Y que al momento de traducirlo o incluso para de pronto para otro hispanohablante de otra nación, son términos que pueden parecer extraños, pero que para nosotros eso se ha vuelto algo muy natural y que tenemos que en realidad entrar a analizar muy bien para pues realizar una traducción, digamos, que se pueda contextualizar de manera correcta en otras realidades. Aquí de nuevo pues voy a leer este testimonio de una mujer trans urbana del Meta y bueno, luego vamos a pasar a ver los elementos. Mi papá lo único que decía era que el día que le saliera un hijo gay marica, lo mataba o lo mandaba para la guerrilla. Ese fue el miedo. A mí me reclutaron para el CUM, Comando Unificado Móvil, eso es guerrilla. Me mandaron monte arriba, montañas arriba, entrenamientos, hasta que en el 98 yo decidí que no más y le dije a mi papá, mándeme para Villavicencio. Yo no quería eso no era vida mía, andar con un arma para arriba y para abajo, no era lo mío. Y fue cuando lo decidí. Entonces mi papá me mandó, me tuvieron que sacar de allá. Aquí les destacamos tres categorías. En verde encontramos pues, bueno, un término que refiere a los insultos, al lenguaje ofensivo. Muchos pues tienen que ver con la sexualidad y el género. Y también pues de estos podemos decir que nos hemos dado cuenta que muchos poseen una cierta
carga de intensidad que, bueno, es importante analizar. Por ejemplo, para marica encontramos otras variantes como, bueno, marica, mariquita, maricón, y cada una, pues, según el contexto, según el uso que se le da, puede tener una carga u otra. En rojo encontramos términos relacionados al conflicto como tal, en este caso, pues, sobre los actores armados, y que para nosotros representa un problema porque no son tan transparentes y muchas veces tienen diferentes usos y diferentes sentidos y que no es tan, pues sí, no es tan fácil como decir, lo vamos a traducir como, por ejemplo, en francés como quejichejo o quejilla. Bueno, son cosas que entramos a analizar. Aquí en morado, este es el aspecto en el que nos queremos centrar aquí un poquito más. En este caso, monte, que hace referencia pues al problema de términos con cargas relacionadas al territorio, a pues, a la localidad colombiana. Y bueno, por ejemplo, aquí, ¿por qué monte representa un problema para nosotros? Porque monte tiene diferentes, pues se puede usar de diferentes maneras, por ejemplo, puede referir a lo rural, al campo, a lo que no es urbano, y también específicamente puede referir a este espacio donde opera la guerrilla, donde la guerrilla pues lidera y bueno, ejerce el control de manera ilegal. Y es en esta acepción que para nosotros, por ejemplo, no, no es válido, o pues no es como la opción más correcta, por ejemplo, al francés traducirlo como montaña, sí, montañas. ¿Por qué es eso? Porque no sentimos que transmita ese sentido de que en el monte es donde actúa la guerrilla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en el testimonio en francés se decidió dejar el préstamo en español como monte. Y bueno, y sí, listo, si bien pues lo dejamos como el préstamo, cabe aclarar que ya pues en el producto final se aclarará por qué se tomó esta decisión y pues con la ayuda de los elementos multimediales se buscará contextualizar de la mejor, pues de una mejor manera al lector sobre pues a qué se refiere con, por ejemplo, pues monte. Estos pues son los elementos de los que hablé, pues los insultos y lenguaje ofensivo, términos específicos al conflicto colombiano, términos del territorio y la geografía local, y también pues que no apareció en este testimonio, pero sí a veces nos encontramos con ciertas variantes regionales y temporales que incluso para nosotros a veces ha sido difícil encontrar como el significado verdadero, pues que la víctima se quiso referir al momento de realizar el testimonio, porque no corresponde a digamos, al significado al que estamos acostumbrados o al que pues conocemos mayormente. Bueno, y ya como unas reflexiones preliminares que las vamos a enfocar no tanto a la traducción como un producto, sino al proceso que hemos llevado hasta ahora, que ha sido un proceso de desautomatizar muchas prácticas que hacemos como estudiantes de traducción. Queremos llamar la atención sobre dos aspectos. El primero, lo relevante que ha sido para nuestro proceso formativo la traducción colaborativa como metodología, porque no solo confluyen las perspectivas de nosotras como estudiantes y ese espacio de discusión, sino también contrastarlo o ponerlo en debate con las perspectivas de los profesores que nos están acompañando y de terceros, de personas interesadas que han querido unirse a los espacios de discusión y retroalimentar también el proceso y la discusión sobre las traducciones. Y por último, eh, una idea que es frecuente en nuestras discusiones, que es cómo encontrar ese equilibrio de lo que nosotras valoramos como, primero, efectivamente hacer un texto comprensible para un lector extranjero, ¿cierto? Que entienda lo que se está diciendo de los testimonios, pero que ese texto comprensible resalte también las características particulares del conflicto colombiano y que el lector también entienda esas diferencias de esa particularidad del conflicto. Entonces, seguimos como en esa discusión hasta el año entrante y nada, si tienen algunas preguntas. Gracias.
Hola, buenos días. Buenos Por días. aquí Fernando del CETI-LSC. No sé si nos conocen, pero tenemos muchos puntos en común. Porque nosotros hacemos todos los servicios de traducción e interpretación a la lengua de señas acá dentro de la universidad. Así que varias de los bemoles que ustedes tienen, nosotros los tenemos también, pero en una traducción e interpretación intermodal. Mm. Entonces, la primera pregunta que quería hacerles era, ¿sintieron que tuvieron que hacer primero una suerte de traducción intralingüística para después hacer la interlingüística? Y segundo, aunque ya ustedes lo comentaron dentro de las conclusiones, ¿qué estrategias utilizaron? Vos en la segunda parte, la segunda viñeta, mencionaste del tema de la idiomatización, cómo poder negociar esto, y se me vino a la mente el tema de la equivalencia dinámica de NIDA. Entonces no sé si ustedes de pronto se están yendo por ese lado, ¿qué han encontrado? Porque créeme que nosotros encontramos muchas cosas similares cuando vamos de una lengua oral a un aviso gestual y que tienen dos culturas diferentes. Y decimos, lo hacemos para la cultura visogestual, pero le estamos restando lo de la oral. La persona sorda no va a ver lo que está diciendo el paisa, el rolo, cómo hacemos. Entonces, hay puntos de encuentro. Gracias. Eh, Bueno, sobre la primera, efectivamente, una de las estrategias, creo que obligada a las que nos hemos visto, sí, obligada un poco por el mismo proceso, es hacer una reformulación del testimonio oral para hacerlo más comprensible, porque hay testimonios en que el orden de las ideas es muy confuso, ¿cierto? Nosotras damos por sentado muchas cosas del testimonio porque estamos familiarizados a escuchar cosas del conflicto, porque es español nuestra lengua materna, pero el ejercicio de hacer esa intratraducción primero nos ha ayudado a hacer un poco más comprensibles los testimonios. Entonces sí, efectivamente, hemos recurrido a eso, ha sido nuestra herramienta apreciada hasta ahora para llegar a unas traducciones mucho más pulidas. Y eh, sobre la equivalencia, pues no te voy a responder como desde la teoría de Naida, pero sí hemos encontrado que es importante mantener esa idiomaticidad. No sé si veían que pues, como que intentábamos buscar cuál era la fraseología en inglés para reproducir estas, pues lo de la oreja mocha, lo de pendejos, lo de se hacían la vista gorda, todo esto para que fuera cercano para el lector, ¿cierto? Eh, y también considerar como los diferentes contextos en los que se están dando estos testimonios. No es lo mismo cuando se da en un escenario rural, cuando se da en un escenario urbano, también qué lenguaje o qué fraseología vamos a utilizar dependiendo de la persona que está hablando, ¿cierto? Una persona campesina o una persona, no sé, un académico, etcétera, etcétera, porque hay distintos testigos de estos testimonios. Y eso lo contrastamos, digamos, o lo compensamos con ciertas extrañezas, como después vimos con lo de monte, ¿cierto? Y otras que son, por ejemplo, finca o vereda o Sancocho. monte, sancocho que tienen una carga cultural muy grande y que consideramos que no vale solo con buscar un plato típico, no sé, de Estados Unidos y adaptarlo de esa manera, sino tal vez ampliarlo y explicarlo con los elementos multimediales que nos permite nuestro producto final. No sé si respondí a esa segunda, pero podemos seguir conversando porque me parece muy interesante también el proyecto, pues como de la interpretación de lengua de señas. Gracias.